Escuchas Impulsa tus mañanas. Y dentro de este Radio Maratón, hermanos, que le estamos llevando a ustedes para exhortarles a que hagan su aportación aquí a Católica Radio en este Radio Maratón, es momento de escuchar el Evangelio del día de hoy. Evangelio que nos va a ayudar a seguir hacia adelante, a que el Señor toque en lo más profundo de nuestro corazón y nos lleve por el camino que Él quiere que caminemos. La lectura de hoy es tomada del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagaran así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten piedad conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Ahora, hermanos, escucharemos la reflexión que el Padre Edgardo Gary López tiene con nosotros para este momento de reflexión con el Señor. Buenos días, Padre, y gracias por estar aquí en Impulsa tus mañanas. Gracias, Manuel, por tu gentil invitación. Muy buenos días para ti y a todos los que nos acogen a través de Católica Radio en este programa mañanero que da un impulso diferente al nuevo día que recién estamos comenzando. Qué mejor que comenzar este día meditando un poco en torno a la palabra de Dios. Hoy el Evangelio fue tomado de San Mateo, capítulo 18, versos 21 al 35. Hoy un tema recurrente en toda la Biblia y de modo particular en los Evangelios. Se trata de la importancia de procurar ser compasivos y misericordiosos con los demás, tal y como lo es el Señor Dios para con todos nosotros.
En ese sentido, el propuesto Salmo 24 nos recordaba lo siguiente: Señor, tu misericordia es eterna. Perdón, o más bien, Señor, recuerda tu misericordia. Y esta misericordia, tal y como lo hemos ido experimentando de modo particular en el presente tiempo cuaresmal, está en total sintonía con esta acogida constante que Dios nos da a pesar de nuestras debilidades, deficiencias, errores y horrores. Con frecuencia suelo citar las palabras del Papa Francisco hace algunos años, cuando se celebraba el Año de la Misericordia. Entre tantas cosas asertivas, atinadas, que dan en el clavo, como solemos decir, que dice nuestro Padre y Pastor de la Iglesia Universal, para entonces afirmó lo siguiente: Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Ahora quiero compartir la reflexión que en torno a este día se nos hace en la guía bíblica bajo la dirección de las Paulinas. Dice así: el reino de los cielos se parece a un rey que tuvo paciencia y compasión al perdonar la deuda de su trabajador. Este, que no aprendió de su señor, exigió cruelmente a quien le debía a su vez a él que le pagara, y como no tenía con qué hacerlo, lo envió a la cárcel. El reino para Jesús es un lugar donde reina la paciencia, la compasión para con aquellos que no son perfectos, especialmente con los deudores, con los que están teniendo algún tipo de deuda, valga la redundancia. Es un lugar donde todos aprenden de un rey que perdona sus faltas y ama incondicionalmente. Una interesante pregunta que se nos hace es la siguiente: ¿con quiénes debo ser más paciente? Cierro la cita. Y se me ocurre comentar por nuestra parte: pues debo ser más paciente precisamente con las personas que más me cuesta serlo, porque ser paciente y tolerante con personas que más o menos nos resultan manejables es relativamente fácil. Es una idea que en el Evangelio con una relativa frecuencia se subraya. Estamos llamados a dar esa milla extra, a ir un poco más allá. La oración conclusiva de esta reflexión de Verbo Divino de las Paulinas dice así: Señor Jesús, ensancha nuestros corazones y enséñanos a ser pacientes y compasivos, que aprendamos a perdonar no una vez, sino, como tu palabra misma dice, 70 veces 7, es decir, siempre. Que tengan un magnífico día. Les bendice su servidor y amigo de la diócesis de Mayagüez, el Padre Edgardo Gary López.